es el asunto de relajar digamos, la doctrina cristiana, la vida, la ética cristiana, y acomodar el mensaje cristiano a los valores del ambiente pagano, ¿no? Eso es un poco la lucha constante de Juan, el que escribe, por dejar bastante claro de que no deben de bajar la guardia y que tienen que mantenerse alerta cuando hay estos peligros de personas que están dentro de la comunidad cristiana, que nos invitan a vivir el cristianismo de una manera más laxa, digamos, un cristianismo más light, ¿no? Un cristianismo que se acomoda tranquilamente a los valores del ambiente pagano. Entonces, en el fondo es un tema de identidad. O sea, no se puede perder la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando los franciscanos pierden identidad, ¿no? Por ejemplo, poner un ejemplo, ¿no? Que estamos ahora en la página franciscana, ¿no? Entonces, el franciscano deja de ser pobre, austero, deja de vivir en fraternidad, vive individualmente, deja de hacer oración y se carga demasiado de trabajo. Y cuando se llena de un tema de narcisismo, cuando ejerce el poder de manera autoritaria, ¿no? Entonces, claro, vamos perdiendo el tema de la identidad, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con el tema cristiano aquí en las comunidades que menciona el autor, que son siete, como hemos dicho, que tratan de reflejar la situación de la iglesia. Bien, pasemos ahora entonces en el capítulo 2, el versículo 18. Dice: al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y los pies semejantes al bronce fundido, dice esto. Entonces, otra vez vuelve a retomar una característica, como he mencionado, para traer a la memoria del lector, ¿no? O del oyente, quién es el que está dirigiendo estas palabras. No es Juan, sino es el Hijo de Dios. Fíjese que acá en la carta de Tiatira y en todo el Apocalipsis es la única vez que se aplica el título Hijo de Dios a Jesús. Entonces es la única vez, y esto es en el Apocalipsis. El que tiene los ojos como llama de fuego, eso tiene que ver con el tema del juicio. Es decir, el que tiene la capacidad de mirar en profundidad. Y aquella mirada en profundidad va a poder juzgar correctamente. Aquel que conoce el interior, ¿no? Aquel que conoce el interior. Entonces, la mirada como llamas de fuego tratan de hablar o tratan de hacer referencia a que Jesús resucitado es juez, es aquel que examina, mira, pero mira y emite un juicio, ¿no? El fuego sirve para purificar. Entonces, interesante porque lo que va a hacer ahora Cristo resucitado es observar cómo se encuentra la comunidad de Tiatira, y su observación es profunda, no es superficial. Igual que los pies de bronce, porque los pies de bronce significan que es alguien que tiene estabilidad. No es alguien que no tiene estabilidad, que tiene pies de barro. Esto va a aparecer en el libro de Daniel, cuando se mencione a una figura de una bestia, pero con pies de barro. Entonces los pies de barro, el barro, esto se cae en cualquier momento. Pero en el caso del Hijo de Dios, los pies de bronce indican estabilidad. Bien, sigamos adelante. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras posteriores son superiores a las primeras. Entonces significa que la comunidad ha avanzado. O sea, antes estaba peor, ahora ha avanzado. ¿Y ha avanzado por qué? ¿Por qué? Porque por sus obras, dice, tiene más amor. Por su fe,
y por su servicio y perseverancia. ¿Cómo lo subraya ahí? Y tu perseverancia. Entonces, quiere decir que las obras anteriores, digamos, no eran de una calidad ante los ojos de Cristo resucitado como las que son de ahora, ¿no? Hay mayor fe, hay mayor caridad y la comunidad es más perseverante. Bien, pero, aquí viene el pero, siempre la otra parte. Tengo contra ti que toleras a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice profetiza y enseña y seduce a mis siervos para cometer prostitución y para comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Ven? O sea, siempre es ese tema, comer carne sacrificada a los ídolos. Ese es el problema de esta comunidad cristiana, es decir, entrar en comunión con los dioses paganos. Y por otro lado, el asistir a los banquetes paganos implica llevar una vida afectiva o una vida sexual que es contraria a la moral cristiana. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Es decir, hay personas como la Jezabel, lo va a mencionar, que están incentivando a los cristianos que no es contrario esta manera de vivir con la fe cristiana. Entonces, lo que Juan trata de defender es que en realidad hay cosas que son contrarias a lo que hemos recibido de la fe apostólica. Dice, yo le he dado tiempo a la Jezabel, ¿no?, para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la voy a arrojar en la cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten. O sea, acá cuando se dice a los que están cometiendo adulterio con esta supuesta profetisa llamada Jezabel, más que todo se está refiriendo, más bien se refiere al tema de aquellos que participan de sus ideas. Entonces, así como uno comete adulterio comiendo la carne sacrificada de los ídolos, así también uno comete adulterio comulgando o entrando en comunión con las ideas de esta profetisa. Dice, a sus hijos los voy a herir de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Le daré a cada uno según sus obras. Entonces, acá hay algo importante que decir. En primer lugar, aparece la figura de una mujer que no sabemos cómo se llama. El autor le ha dicho Jezabel. Pero Jezabel, ¿quién es? Si usted va al libro de los Reyes, encuentra la historia del profeta Elías. Elías fue perseguido por la reina pagana Jezabel, que contaminó al pueblo judío, pero al reino del norte, ¿no? Un momento en que se divide el reino del sur, reino del norte, y el rey del norte se casa con una mujer pagana, y esta lleva todas sus imágenes, sacerdotes, y contra esa actitud que toma la reina de contaminar al pueblo con sus costumbres paganas, se revela el profeta Elías. Entonces, acá la idea es la siguiente. Elías viene a ser ahora Juan, que es el escritor del Apocalipsis, que representa a este profeta que se enfrenta a una mujer que contamina a la comunidad con sus costumbres paganas. Y es la manera como la mejor manera como la trata es poniéndole un sobrenombre terrible para el pueblo hebreo como es la Jezabel. Entonces, Jezabel es símbolo de perversión. Jezabel en el Antiguo Testamento es símbolo de aquellos que van contra la ley de Dios. Jezabel es símbolo de impureza. Entonces, eso es lo que trata de decir, que es una mujer que está invitando a los cristianos a ser impuros, a mancharse con el tema de la comunión con los ídolos. Ahora, acá hay algo interesante desde el punto de vista social. Sociológicamente, el autor varón, que es un profeta,
tiene una competencia que es esta mujer llamada Jezabel. Lo primero que los estudiosos notan es el tema del liderazgo femenino que había en las primeras comunidades cristianas. Quiere decir que había profetisas mujeres, en primer lugar. Que esta profetisa mujer tenía una fuerza en el ambiente de la comunidad cristiana que había creado un grupo de seguidores. Curioso. Entonces, se está enfrentando el autor, ¿ya? El profeta se enfrenta a una profetisa, solo para subrayar la importancia de las mujeres en el ambiente de la comunidad primitiva. O sea, en la segunda generación hay una importancia de liderazgo femenino en la comunidad cristiana. Entonces, para hacer subrayar, anotar ese tema, muy interesante, ¿no? Porque hay una competencia, ¿no? O sea, le ha nacido la competencia a Juan, y Juan trata de poner en claro que es Cristo quien está juzgando a esta profetisa y que su profecía es falsa. Entonces, la profecía de esta mujer es falsa porque está invitando a los cristianos a entrar en comunión con el ambiente pagano. Entonces, podemos deducir que el autor se mantiene en una especie de ortodoxia de la fe. Una ortodoxia, es alguien conservador de la ortodoxia. Y Jezabel viene a ser alguien heterodoxa, es alguien que está, digamos, abriendo el cristianismo, pero invitando a este tipo de costumbres paganas, ¿no? Probablemente, tal vez podría ser que esté retomando el discurso de Pablo. Cuando Pablo habla, por ejemplo, de que no pasa nada si uno come la carne sacrificada a los ídolos, porque en su carta dice él, pues los ídolos no existen, los demonios no existen, solo existe el Señor, así que no hay ningún problema en comer carnes sacrificadas a los ídolos. Podría ser que esta profetisa Jezabel de sobrenombre estaría tomando una idea paulina y a la que se enfrenta el autor, ¿no? Porque ve que evidentemente, ¿no? O sea, hay una postura, ¿no? Teológica que aquí defiende el autor frente a otra postura teológica que defiende Jezabel. Bueno, en el fondo el problema es, como digo, de identidad, ¿no? Sin embargo, quiero subrayar eso de que como una mujer tiene tanta fuerza en este ambiente de la comunidad cristiana primitiva. Bien, pasemos un poco más al cuerpo de la carta, donde viene la recomendación. Vuelve otra vez sobre el tema de aquellos que digamos que están cambiando la doctrina apostólica. Dice así, versículo 24. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impongo otra carga, pero lo que tenéis, ténganlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso del alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, interesante, el que persevere, dice Jesús, hasta el final, compartirá la misma autoridad y poder que Jesús ha recibido del Padre. Es curioso, ¿no? Porque en realidad ninguno de los césares, ninguno de los emperadores romanos comparte autoridad con los demás, ¿no? En el caso de los emperadores romanos que fueron divinizados, ningún emperador romano comparte su divinidad con sus súbditos. Eso tampoco sucede en otras religiones donde hay, ¿no?, sacerdotes o reyes o autoridades que como que se apoderan de algo o tienen parte de divinidad y no la comparten con nadie. Acá Jesús sí, acá Jesús comparte su poder con aquellos discípulos suyos que permanecen hasta el final. Entonces es un poder que se comparte, un poder que se da, ¿no? Un don que se da a los demás, a los seguidores que se mantienen fieles, ¿no?
Lo que está diciendo Cristo es que aquel que se mantiene fiel, como Él se mantuvo fiel, también recibirá la autoridad que el Padre le dio en el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección. Yo no les voy a añadir más cosa o más peso de lo que tienen. Es decir, tienen ustedes la doctrina de los apóstoles, tienen los principios morales seguramente recordados por el profeta Juan, ¿no? Entonces, suficiente con lo que tienen. No pone más cargas, dice Jesús, a la iglesia, ¿no? No los pone más cargas. Pero sí es interesante, aquellos que no han conocido lo que se llama las profundidades de Satanás o los secretos profundos de Satanás. Esto quiere decir que aquí el autor está diciendo que las profecías de esa mujer llamada Jezabel son secretos, ¿no? Porque una profecía siempre tiene algo de misterioso, algo de escondido, que el profeta trata de revelar como una especie de contacto con lo sagrado o con lo divino, con la divinidad. En este caso, Jezabel no tiene contacto con la divinidad, tiene contacto con los demonios. Entonces, trata justamente de desacreditarla ante la comunidad cristiana, ¿no? Secretos de Satanás es lo que está diciendo esa mujer, ¿ya? Y que se llama Jezabel, porque está trayendo a la memoria ese pasaje del Antiguo Testamento. Y entonces dice aquí, al que persevere le voy a dar la estrella de la mañana. La estrella de la mañana o el lucero de la mañana es Cristo. Cristo es el lucero, como lo canta, ¿no?, el pregón pascual, ¿no? La luz con la cual se inicia el nuevo día. Entonces Cristo está reflejado en este símbolo porque Él es el símbolo de la resurrección. La estrella de la mañana, el lucero de la mañana es Cristo Jesús. En una palabra, quien persevere, Jesús le promete vida eterna. Vida eterna. Y como ven, todos las recompensas o los dones que el Señor da, aquel que persevere hasta el final, es vida eterna. Es lo que ofrece. Pues bien, esperemos que esta lectura de la carta de Tiatira, un poco larga, ¿no?, nos haya abierto las luces para entender que el libro del Apocalipsis toca un tema fundamental, el tema de la identidad. ¿Ya? A pesar de que estemos en un contexto muy difícil, el libro del Apocalipsis nos invita a que si tú quieres mostrar fidelidad a Cristo, ¿ya?, no debes de perder identidad. Y la identidad cristiana es un tema fundamental, O sea, ¿qué es lo que te hace ser cristiano aquí? ¿Qué es lo que te diferencia? ¿No? ¿Cómo te reconoces en una sociedad como esta como seguidor de Cristo? Pues a que persevere, el Señor le dará el lucero de la mañana.